El mundo se ha vuelto más inestable, pandemia, guerras, cambio climático que empieza a afectar la vida de millones de personas. Y en el medio de todo eso, Argentina y sus crisis eternas, su incertidumbre eterna. ¿Cómo enfrenta esa nueva realidad presente y futura que va a condicionar cada vez más uno de los mercados, el de los agronegocios, que es central para la salida de la crisis en Argentina? Estamos con un experto en esos mercados, con Ivo Sayanovic. Muchas gracias, Ivo, por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Ivo fue vicepresidente de la Corporación Cargill en Ginebra, que es donde se toman gran parte de las decisiones globales de esa corporación, durante 15 años, entre 2000 y 2014. Algunos lo llaman el Messi del mercado de granos, ¿no? Solo por el origen rosarino. Claro, porque es rosarino. Sí. Bueno, Ivo ha estado en esta corporación durante 25 años, estuvo manejando el mercado de granos para Cargill en el África y también en Medio Oriente, en soja y en azúcar sobre todo, ¿no? Tiene una maestría en Economía por la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, es contador público por la Universidad de Rosario y estudios ejecutivos en el International Institute of Management Development de una de las escuelas de negocios más importantes del mundo, en Lausana, en Suiza, además de también estudios en la Universidad de Oxford y en Harvard. Es profesor de Commodities Agrícolas en la Universidad de Ginebra y es profesor de mercados de commodities en la Universidad de Itela y también en la Universidad Austral. Es autor de En Desequilibrio, ensayos sobre procesos de mercado y coautor de Commodities como alternativa de inversión, que salió recientemente en coautoría con Alan Futterman. Bueno, estamos entonces con uno de los especialistas en mercados agroindustriales más importantes de la Argentina y y también muy influyente a nivel global. Hay un dato muy interesante, Ivo, de la FAO, que dice que la producción de granos globalmente, ¿no? Entre 2000 y 2010, si no me equivoco, déjame buscar el dato, 2000 y 2020 aumentó en un 52%, ¿no? En granos centrales como el arroz, el trigo o el maíz. Pero al mismo tiempo está también el dato de que aumentó el hambre. Comparado con 2020, también cifras de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, en 2021 hay, comparado con 2020, 40 millones más de personas con hambre en el mundo, afectadas por la hambruna. Hay una lectura que dice que hoy, en ese contexto, el hambre es más un problema de abundancia que de escasez. ¿Cómo lo ves? Bueno, dos reflexiones sobre eso. Primero, si uno hace una serie histórica acerca de la pobreza en el mundo, la pobreza venía decayendo casi sistemáticamente en los últimos 20 años. Por supuesto, con el COVID cambia esa tendencia y la pobreza vuelve a aumentar. Yo supongo que hasta que todos estos líos que tenemos en este momento, como vos dijiste al principio, cambio climático, la guerra, se acomode un poco, vamos a tener un problema, digamos, más grande que antes, pero eso va a volver a bajar, yo entiendo, en el futuro. En cuanto al tema de la pobreza... Te hago una observación. Noto que las cifras que tiene la FAO es que hasta 2015 el hambre iba bajando en el mundo, pero de 2015 empezó a sostenerse o subir. Es decir, que no tiene que ver ya con la pandemia o con la guerra, ¿no? Yo los datos que tengo es más, o sea, se nota una tendencia hasta el 2020, un declive y después se nota un rebote, digamos. El tema de la abundancia es muy paradójico porque hoy por hoy hay datos que desafían un poco el tema de ese problema de hambre. Por ejemplo, el 30% de todos los alimentos que se producen en el mundo se pierden o se desperdician. Pérdida a nivel productivo, desperdicio a nivel, digamos, cadenas de valor. O sea, una pequeña corrección, digamos, en esos desperdicios. Y los desperdicios y la pérdida son más que nada en el sector de vegetales, de hortalizas, de pescado, no en el sector de granos y oleaginosas, que es lo más relevante para acá. Pero eso es un sector a tratar que podría tener una solución importante. Después el tema también consumo de carne, o sea, el mundo eligió consumir proteínas de determinada manera a través de proteínas animales, una pequeña corrección, o sea, no tiene que hacer que todo el mundo se convierta en vegano, digamos, pero una pequeña corrección a favor de las proteínas vegetales también daría lugar a otro tipo de eficiencias. Y después hay otro tema también que es una decisión política que tomó el mundo relacionado con la sustentabilidad. 15% hoy de casi todos los granos y oleaginosas
caña que se produce a nivel mundial se destina a biocombustibles. 15%. O sea, claro. Entonces, yo diría que hay alimento suficiente para todos. Es decir, que con esa observación, quiere decir que ese 15% se podría destinar a alimentos o un porcentaje de ese 15% podría ir a alimentación y no a combustibles. Eventualmente, o sea, habría que decidir si todos los biocombustibles son equivalentes en cuanto a su capacidad energética, si todos los biocombustibles son equivalentes en cuanto al uso de la tierra, si todos tienen la misma calidad ecológica. Lo que quiero decir, yo creo que hay para todo, pero son decisiones grandes que hay que tomar. O sea, no me parece que el mundo esté como puesto contra una esquina y que no tenga salidas. Yo creo que hay decisiones que se pueden tomar que pueden conducir a una mejora. O sea, no sería negativo, maltusiano en cuanto a esto. Hay más hambre hoy porque los precios subieron. O sea, los precios subieron por las sequías, por el tema del COVID, por el tema de la guerra. Entonces los precios están más altos que ese más alto que hace que los pueblos, digamos, más pobres tengan que gastar más dinero en alimentos. Eso es un poco la mayor hambre que se ve hoy. Yo en el futuro creo que vamos a ver alguna corrección a la baja de estos precios que ya se está experimentando. Si uno toma el índice de la FAO, vos citabas recién algo de la FAO saca un índice todos los meses que mide la evolución del precio de los alimentos. Estos alimentos hicieron un pico en abril del año 2022 y están bajando ya. Llevamos 7 meses consecutivos de precios en baja. De hecho, hoy los precios de los alimentos están más baratos que antes de la guerra y están a niveles casi similares que un año atrás en el 2021. Creo que esa tendencia, si tenemos un poco de suerte con el clima, que no se vuelva a deteriorar el tema del corredor humanitario en Ucrania, yo creo que la tendencia es que siga bajando y que las cosas se vayan a deteriorar. En ese aspecto de la cadena de distribución impactada por cuestiones geopolíticas, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con las sequías o las grandes olas de calor? Sí, ahí creo que hay dos cosas. O sea, en los últimos 2 años, desde el verano en el hemisferio norte del 2020 hasta ahora, hemos acumulado una cantidad de problemas climáticos inusuales. Yo en mis 30 años de experiencia en esta industria nunca vi algo así. Si sumamos todo lo que se perdió en el hemisferio norte, el hemisferio sur, debemos llegar a 180 millones de toneladas de pérdidas, que es enorme, para mercados que no trabajan con stocks tan altos. Argentina produce 140 millones en condiciones normales, no tenemos condiciones normales lamentablemente hace un par de años, pero sería ese el ratio, 180, como que de golpe al mundo le hubieran sacado una cosecha y un tercio de Argentina. Es enorme el impacto de eso. Dentro del cúmulo de problemas climáticos que el mundo experimenta, digamos, en estos últimos 2 años, tenemos la mala suerte en Sudamérica y en Argentina particularmente, que experimentamos 3 niñas consecutivas. Cuando tenemos fenómenos La Niña, llueve poco en Argentina. Yo creo que no hay casi registros históricos de 3 niñas consecutivas. Hubo 7 casos de 2 niñas consecutivas, pero ahora estamos experimentando la tercera. Daría toda la impresión que los indicadores dicen que a partir de febrero del 2023 esto gradualmente va a empezar a cambiar. Pero bueno, eso es el fenómeno de La Niña que tiene impacto a nivel general. Pero hay gente que empieza a pensar que cuando hacemos proyecciones de cosecha de largo plazo hay que incorporar un factor de riesgo estructural por el tema del cambio climático. Es que es mayor que antes. Sí, eso es lo que dicen, digamos, algunos que hacen modelos de largo plazo, que no va a ser nunca como era antes, que siempre vamos a tener algún problema. Habiendo dicho eso, creo que lo que pasó en los últimos 2 años es muy excepcional, no creo que sea la norma. Hay un lugar común de quienes cuestionan el peso del sector del agro y de los exportadores en la Argentina, que dice que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero no logra alimentar a 40 con niveles de pobreza que rozan el 40 y en niños y adolescentes el 50%. ¿Cuán real es esa cifra de alimentos para 400 millones de personas como producción en Argentina? La verdad que no sé dónde está sacado ese cálculo. Capaz que alguien hizo un número en función de demanda de calorías, hizo una conversión. No sé cuál es la fuente de ese cálculo, pero intuitivamente suena razonable. El desafío de decir, bueno, si realmente tenemos alimentos para 400 millones, ¿por qué hay hambre en Argentina cuando tenemos que alimentar solamente 40, 45? Y cuando un buen porcentaje de esa cosecha se pagan impuestos, digamos que podría asignarse para paliar el hambre, ¿no? ¿Cuál es el cálculo en términos de toneladas de granos, por ejemplo, anual de Argentina en producción? 140 millones de toneladas si todo va bien, digamos, y con un potencial, algunos piensan, de hasta de 200 millones de toneladas, con las condiciones adecuadas en cuanto a niveles de impuestos, niveles de precios, situación macroeconómica más estable, o sea que podría tener un impacto a nivel productivo todavía muy importante, ¿no? ¿Eso implicaría correr las fronteras de la explotación agroindustrial que siempre impacta en, por ejemplo, las cuestiones climáticas? Sí, habría distintas fuentes de donde podría mejorar eso. O sea, por un lado,
digamos, menores retenciones permite tener mejores precios en el interior y eso permite que algunas regiones, no necesariamente boscosas, que habría que preservar, sino que semiáridas o que a lo mejor hoy se dedican a la ganadería, con paquetes tecnológicos mejores, con más fertilización, se podrían incorporar. Y aparte del tema de retenciones, hay inversiones a nivel más estructural, por ejemplo, si mejorara el calado en la hidrovía. O sea, el río Paraná tiene un calado hoy de 34 pies. Si ese calado se subiera, digamos, a 36 pies, eso implica una mejora en el flete marítimo, que se traduce automáticamente en una mejora para el precio del productor, que permitiría estirar un poco el área en algunos sectores, pero no necesariamente habría que pensar en áreas que compiten con temas de sustentabilidad. Ahí va a haber límites donde sí, va a haber que definir políticas, donde vamos a tener que tener regulaciones para que eso no suceda. O sea, con 2 pies, con sumar 2 pies cambia el escenario muy positivamente. Muy positivamente. Ahora, ¿sumar 2 pies es realmente muy complejo? No, o sea, hay que es una decisión política, un gasto que aparte se paga por la misma cadena de valor y hay que hacerlo. Pensemos lo siguiente, cuando yo empecé en este negocio, o sea, hace 30 años, el calado del río Paraná era 28 pies. Se llegó de 28 a 34 en los 90, con un impacto enorme, lo que se llama el FAS teórico. El FAS teórico es cómo se traduce el precio internacional al valor local. Cuando uno mejora el calado del río, el FAS teórico aumenta automáticamente. Bueno, 2 pies más sería mejor FAS teórico. Entonces la combinación de mejor FAS teórico por mayor calado, la combinación de mejor FAS teórico por menores retenciones, abriría el juego para expansiones en zonas más marginales y hay lugar para expandir desde el punto de vista área y también hay lugar para expandir desde el punto de vista rindes por una mejora en el paquete tecnológico. Ivo, visto que en algunas oportunidades haces una lectura de los mercados globales con una categoría que me parece muy interesante, que es la de mercados políticos. ¿Cuáles son esos mercados políticos y por qué se llaman así? ¿Por qué los ves de esa manera? Yo diría mercados donde... Hay mercados donde, digamos, los agentes económicos no están limitados por pérdidas y ganancias, porque hay como grandes actores que pueden, digamos, trabajar en los mercados sin tener esas restricciones. Entonces, en un paper que yo escribí hace mucho tiempo lo llamamos big players, grandes jugadores, porque son difíciles de predecir. Si uno está limitado por pérdidas y ganancias, digamos, si gana se va a expandir, si pierde se va a contraer. Cuando tenemos big players que no están limitados por eso, no sabemos bien lo que van a hacer. Por ejemplo, los gobiernos a eso. Claro, los gobiernos tienen mayor participación. Por ejemplo, China es 1/3 más o menos del flujo mundial de granos y oleaginosos. Y la demanda de China es bastante imprevisible porque tiene un componente político importante. Eventualmente, para tener reservas de seguridad, puede comprar granos de más por si se pelea con Estados Unidos, por si eventualmente deciden invadir Taiwán, pueden llegar a querer tener granos de más. Claro, razones geopolíticas ajenas a las decisiones del mercado de granos. Entonces, del lado de la demanda, eso genera mucha incertidumbre porque es muy difícil de predecir. Después tenemos también el tema de los biocombustibles, donde gran parte de la demanda de biocombustibles tiene su origen en mandatos gubernamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que el biocombustible no es fruto de una decisión estrictamente económica. Hay casos, por ejemplo, el etanol de caña en Brasil es una decisión más estrictamente económica, pero en otros casos es un mandato gubernamental. Y no para regular los precios de bueno, la energía. El objetivo final es reemplazar energía fósil por energía verde, digamos, pero no se sabe bien el gobierno qué mandato. Por ejemplo, Brasil bajó el mandato de biodiesel de B14, de B3 a B10, ahora está planteando subirlo a B13 o B15, Indonesia está en B30, lo puede subir a B40. Para manejar el delicado equilibrio en esa transición energética, sin matar el sector del fósil, porque es necesario, pero claro. Entonces no se sabe bien qué decisión van a tomar. Eso del lado de la demanda. Y del lado de la oferta tenemos decisiones políticas también, porque distintos gobiernos, al igual que hace Argentina, eventualmente intervienen en el lado de la oferta para proteger las mesas locales, digamos. Entonces por ahí desconectan el mercado de trigo del mercado mundial. Indonesia desconecta el mercado de palma del mercado mundial cuando la palma es el gran contribuyente, digamos, al mercado de aceites y Indonesia es el mercado más grande. Entonces estamos en un mercado muy politizado que hace muy difícil prever qué tipo de políticas que estos países van a adoptar y cómo van a seguir las cosas. O sea, como estamos en mercados más privados, digamos, esa proyección es más fácil. Hoy es más difícil. ¿Cuál es un mercado más privado? ¿Estados Unidos, por ejemplo? ¿Europa? No, porque Europa también está muy yo creo que más que países son periodos. A mí me da la impresión, por ejemplo, que los 90 fueron quizás un tema más privado. El comienzo de los 2000, cuando China no era tan grande, que era también un mercado más privado. Ahora China adquiere un tamaño tal que su impacto es enorme. A mí me gusta siempre dar un ejemplo con China. O sea, China para mí es como si uno tiene una pelota. 11 que tiene 11 agujeritos, pero tenemos 10 dedos para tapar los 11 agujeritos. Entonces, si uno tiene una pelota que tiene 11 agujeritos, pero tenemos 10 dedos para tapar los 11 agujeritos. Entonces, si uno tiene una pelota que tiene 11 agujeritos, pero tenemos 10 dedos para tapar los 11 agujeritos. Entonces,
Entonces uno puede jugar todo el tiempo con la pelota, pero siempre hay un agujerito que queda destapado. O sea, adivinar cuál es el agujerito que va a quedar destapado es la gran incertidumbre. Pues ellos pueden decir, importo más carne, importo menos carne, importo más soja, importo menos soja. Pero nunca sabemos bien cuál es el agujerito que va a quedar destapado en la cabeza, digamos. Claro, y una pelota que es central en el juego, ¿no? Muy central, muy importante. Se habla mucho de la relación de Argentina con China en términos de exportaciones y posibilidades de exportación. Ahora, ese negocio no es tan grande como podría ser, ¿no? Pongámosle números. No, sí, a mí siempre me interesa, me parece importante recalcar eso. Siempre vivimos como muy pendientes de China y China ciertamente es clave, es el principal comprador de alimentos del mundo, aunque también es uno de los principales exportadores. Eso es una cosa que no se comenta. China también es un gran exportador de alimentos y compite en algunas economías regionales con Argentina. Pero en el caso de Argentina, primero, China es el segundo principal comprador de Argentina después de Brasil. Sí. Y nos compra, en mi opinión, dado el tamaño de China, relativamente poco. Menos del 10% de las exportaciones argentinas. ¿Y a Brasil cuánto se va? Casi 30%. Ahora, no sé si me gustaría tener una relación tan íntima como tiene Brasil con China, pero yo creo que hay espacio para que Argentina le venda más. Paradójicamente, China no nos compra los dos principales productos que Argentina vende, que son harina de soja, porque prefiere producir harina de soja en China, y maíz. Entonces sí nos compra aceite, nos compra carne, nos compra cebada, nos compra sorgo, pero las dos principales cosas que Argentina exporta, China no las compra. Y por otro lado, Argentina tiene un déficit comercial con China elevado. O sea que hay espacio, yo creo que a través de mejores negociaciones, para poder vender más. Argentina, ¿cuánto representan estos dos productos, estas dos producciones en sus exportaciones? En el caso de harina de soja, Argentina es el principal exportador mundial. Y en el caso de maíz puede ser el tercero, puede ser el cuarto, de acuerdo a cómo se comporta Ucrania. ¿Por qué Brasil? ¿Cómo hizo Brasil y por qué Brasil tiene esta relación tan íntima con China, como la definiste? Bueno, Brasil tiene mucho más producción que Argentina. O sea, hay un momento en que Argentina y Brasil hasta los 90 evolucionaban de forma paralela y a partir del 2000 en adelante, fruto de distintas políticas aplicadas en Brasil y que por supuesto también hay más tierra en Brasil, pero hay un capital institucional, yo creo, más allá del capital natural. Capital natural no lo podemos recuperar porque Brasil es más grande, tiene más tierra, pero el capital institucional nosotros de alguna forma hemos decidido no construirlo, mientras que Brasil lo construye. Me refiero por capital institucional, estabilidad, no modificar las políticas cambiarias, no poner retenciones, promover inversión en infraestructura. Entonces el salto que dio la producción brasileña, Argentina ha crecido en los últimos 20 años por 2 y Brasil ha crecido por 3, básicamente. Entonces tiene mucho más para producir. Hoy Brasil es como el gran supermercado del mundo. En casi todos los segmentos que nosotros analicemos, Brasil cumple un rol primordial. Y en el caso de China, como China es un comprador tan grande, es como una alianza casi natural. A mí me gusta recalcar lo de Brasil porque muchas veces estamos pensando si tenemos que ser como Australia, si tenemos que ser como Nueva Zelanda. Tenemos que ser como Brasil, que los tenemos mucho más cerca. ¿Qué sería ser como Brasil que no es Australia? ¿Por qué esa distinción? No, porque yo creo que tienen políticas institucionales de las que podemos aprender. O sea, esa estabilidad que le da después al productor la posibilidad de planear a largo plazo, de incorporar tecnología, de comprar bienes de capital para que el salto de oferta se dé. O sea, Argentina tiene un sector a nivel productivo súper innovador, súper creativo, que está listo para reaccionar en la medida que las señales sean las adecuadas. Y si aparte de esas señales le damos estabilidad por el largo plazo, o sea, va a pasar de nuevo. Tenemos más limitaciones a nivel natural, pero se puede reconstruir ese capital institucional. Brasil tiene un grupo en el Congreso muy importante que se llama la Bancada Ruralista, que es un grupo de legisladores que son un poco en temas agropecuarios ajenos a la política de partidos y piensan más que nada en el sector. Y es un sector muy importante que, más allá de cambios de un gobierno a otro, le da estabilidad a largo plazo. Yo creo que sería ideal para Argentina tener una bancada ruralista que asegure esas políticas de largo plazo para que el sector encuentre, digamos, la capacidad de dar todo lo que puede dar, que es más de lo que da hoy. Sí, siempre se plantea que la diseminación de pequeños productores hace que no tengan la fuerza necesaria para en la negociación. En las negociaciones bueno, políticas. Pero Brasil también tiene muchos productores y las políticas son más adecuadas. ¿Cómo funciona la relación entre los productores locales y los exportadores multinacionales o internacionales? Que en la Argentina siempre es un tema de debate, una ventaja que se llevarían los exportadores a costa de una pérdida de los productores. ¿Eso es una explicación razonable y es una explicación y es un debate que se da en otros lugares como Brasil, por ejemplo? No, el sector exportador es muy, muy competitivo. O sea, hoy por hoy hay 10, 15 empresas que compiten diariamente para comprar mercadería del productor y uno le puede agregar a esos compradores que exportan los compradores locales. O sea que hay muchísimas opciones. Así que el productor puede negociar mejores precios, ¿esa sería la idea? Sí. Ahora, en un mundo
como en la Argentina tan intervenido, empieza a haber en las cadenas de valor problemas entre los jugadores, pero no porque no haya un affectio societatis natural entre los jugadores, sino porque el gobierno se mete y empieza de alguna forma a desnaturalizar esas relaciones. Entonces empieza a haber fricciones que en otro contexto no existirían. Entonces yo creo que esas intervenciones muchas veces son los que dan pie a este tipo de tensiones. En un entorno de menos intervención, por ejemplo, hoy por hoy se plantea si el exportador le está pagando al productor lo que debería pagarle. Sí, hubo un debate esta semana con el tema de una empresa que habría intervenido para romper el mercado a pedido del ministro de Economía, eso fue toda una polémica. Pero lo que pasa es que por una decisión cambiaria se concentran muchas ventas en un periodo corto y bueno, claro. Entonces es difícil acumular mercadería al precio anterior a que se concentren todas las ventas. Esto es muy parecido, hace 20, 30 años había una cosa llamada presión de cosecha. Cuando el productor cosechaba y no tenía posibilidades de almacenaje financieras, tenía que vender su producción. Bueno, cuando había presión de cosecha en abril, mayo, los precios bajaban. Esto es como recrear una presión de cosecha artificial en 30 días. En el mes de septiembre se vendió casi un tercio de la producción en 30 días. Bueno, cuando se vende un tercio de la producción en 30 días es bastante razonable que los precios bajen. Claro, sí, o sea, no digo que sea ideal, pero es razonable. Claro, o sea, si la producción se pudiera vender en forma más repartida en el año, no tendríamos esos vaivenes de precios. Sí, la competencia queda completamente afectada. Sí, pero el sector es muy competitivo. Ivo, quiero aprovechar tu mirada histórica sobre este sector, 30 años trabajando en el mundo de los agronegocios y tu mirada global además. Si uno piensa de aquí en adelante con todos los cambios que se están dando, el modo en que la globalización ha demostrado que tiene efectos colaterales, ¿no? Un mundo interdependiente, hay una guerra o una pandemia que ha impactado en el viaje de los contenedores que llevan los granos de un territorio al otro, o cambio climático, o las olas de calor imprevisibles, o las olas de helada imprevisibles. ¿Cuáles son de aquí hacia adelante los principales temas de debate y cuáles son esas soluciones? Leí el otro día en The Guardian una columna de George Monbiot, que es un escritor, activista medioambiental, que planteaba que hay que dejar de eliminar la huella que deja la industria de los alimentos en el mundo y pasar a fábricas y laboratorios para producir masivamente alimentos, proteínas de manera artificial, con lo que él llama una fermentación de precisión. Gran debate sobre eso. Bueno, eso mucha gente plantea la posibilidad de reemplazar proteínas animales por proteínas vegetales, sea a través de hacer harina con, no sé, arveja o hacer harina. En este caso ni siquiera con fotosíntesis, a través de bacterias y virus. Sí, pero bueno, eso requiere inversiones enormes, todavía tecnológicamente no tiene el costo apropiado, eso implicaría, si se pudiera hacer en condiciones adecuadas de higiene, todo, que de golpe los alimentos serían carísimos. Entonces lo que no hay que olvidarse, pensemos en un triángulo cuando pensamos en esto. Un vértice es la seguridad alimenticia. Sí. Otro vértice es la sustentabilidad. Y sustentabilidad del planeta, decís. Sí, y otro vértice es la accesibilidad, el hecho de que la gente pueda comprar lo que se produce. Los precios. Bueno, los precios. Ahí hay una tensión entre los tres vértices permanentes. Entonces, por ejemplo, si en un momento estamos muy entusiasmados con la sustentabilidad y de golpe nos asustamos por algo, pensemos con la energía en Europa. La energía en Europa tenía determinada tendencia, donde no se usaba más energía nuclear, donde se paró el carbón, donde se cerraron los yacimientos de gas en Holanda. O sea, Europa quedó siendo muy dependiente de Rusia, vino la guerra y de golpe usamos carbón, usamos leña. Bueno, entonces hay una tensión permanente y el tema de la accesibilidad no es menor. En un mundo que, como decíamos antes, va a ser quizás más pobre en los próximos años, aumentar el precio de los alimentos solamente por una cuestión de sustentabilidad tiene también un correlato a nivel pobreza. Entonces ahí creo que vamos a estar viviendo una tensión permanente donde es difícil saber en qué dirección se va a ir. Yo, por ejemplo, intuyo que Europa, que es como uno de los grandes líderes en todo el movimiento de sustentabilidad, va a tener que aflojar alguno también de los requerimientos. Por ejemplo, ¿Cuál sería, por ejemplo? Europa estaba por ejemplo, muy fuerte anti-genéticamente modificados y ahora está un poco más... transgénicos, un poco más amigable. Por ejemplo, Europa no nos compraba maíz por cuestiones fitosanitarias y ahora que se quedó sin el maíz de Ucrania nos compra maíz. O sea, Europa viene a hacer un gran error con su política energética y quizás se plantee que a lo mejor su política agropecuaria también tiene puntos flojos. El hecho de decidir, por ejemplo, ir a más orgánico, que tiene un impacto grande en la productividad, yo lo veo como un problema. O sea, generalmente... Pues la productividad, si tiene impacto grande en la productividad, es más caro después. Más caro y hay menos.
¿Okay? Y cuando uno negocia, generalmente uno debería negociar abriendo opciones, no cerrando opciones. Y Europa está como negociando, cerrando opciones, y creo que en algún momento puede decidir que pueden ser más abiertos. O sea, y eso puede llevar a otro tipo de actitud. Hoy Europa tiene, sobre todo con Sudamérica, una actitud que a mí me llamar medio imperial. Totalmente. O sea, venir e imponer, digamos, condiciones. Sobre Brasil con el Amazonia, por ejemplo. Claro, y yo creo que Sudamérica, aunque hay razones para preocuparse. Por supuesto claro. que sí, pero yo creo que Sudamérica tendría que reaccionar con sus propios estándares, con más consenso, con una actitud un poco más cohesiva y diciendo esto es lo que nosotros podemos hacer, así podemos proteger el planeta y estas son nuestras condiciones, no solamente aceptando condiciones, porque muchas de esas condiciones son difíciles de cumplir. Y además Europa en su desarrollo y en su evolución tampoco las tuvo, ¿no? No, por supuesto. Claro. Ahora, hay una cosa también interesante para decir, porque a veces hablamos de Europa, hablamos de Asia, ¿quién impone las condiciones? Y hay una cosa importante, las marcas tienen un rol muy importante en todo esto. Las corporaciones. Claro, no es solamente que la condición la impone el consumidor francés o la condición... Sí. A veces o el uno político, dice, el gobierno francés. Las marcas a nivel internacional que están muy globalizadas son los que imponen requisitos muy grandes, no solamente el país o no solamente el consumidor. Entonces, ¿cómo juega eso de la marca? Que la marca también está muy presionada muchas veces por NGOs, todo eso. Entonces, ahí hay un equilibrio que hay que encontrar. Ahora, en ese punto, ¿cuánto hay? Se habla mucho en estos días de Mundial del sports washing, como Qatar ha intentado cambiar su cara de violación de derechos humanos organizando este Mundial. No está siendo del todo efectivo, pero es el intento, uno de los intentos. ¿Cuánto de preocupación real hay en las corporaciones? El greenwashing, digamos. O hay greenwashing, exactamente. Yo creo que debe haber de todo. O sea, yo creo que hay gente de muy buena voluntad que le va a poner toda la garra posible para que funcione y gente que lo usará para... Uno de los problemas con todo el tema de las declaraciones ambientales para mí es que de alguna forma el sistema de precios no es parte de todo esto. O sea, en el pasado el mundo asignaba recursos respondiendo al sistema de precios. Hay un artículo muy lindo de 1945 de un economista que se llama Hayek, que explica cómo el sistema de precios es un gran teletransmisor de precios para que todos tomen decisiones. Sí, es un sistema de información. Exacto, entonces por ejemplo... Lo cita mucho Milei a Hayek. Si se pone más caro, por ejemplo, el petróleo, tiene que haber más oferta de petróleo. Claro. Si se pone más barato el trigo, tiene que haber menos oferta de trigo. Bueno, algunas de las políticas ambientales de alguna forma mutean al sistema de precios. Entonces, como que las decisiones de inversión están como un poco confundidas. Entonces, por ejemplo, en el sector fósil, hace 10 años atrás invertían 800 billones de dólares anuales, ahora 300. Y bueno, si no baja la demanda hay un desequilibrio ahí. Claro. Entonces, las consecuencias, digamos, de la transición energética, al no funcionar el sistema de precios, implica que hace falta otro sistema que todavía hoy no existe. Claro. Entonces, por ejemplo, yo soy muy favorable a que haya mercados internacionales de carbono, porque hoy por hoy hay mercados de carbono, pero muy segmentados, hay como 60 protocolos. Mercado de carbono es que tengas un mejor precio si cuidás la huella de carbono, Por ¿no? ejemplo, eso generaría un crédito de carbono que uno se lo podría vender a alguien que contamina. Entonces, esos mercados de carbono darían señales para, si sube el precio del carbono, que la gente aporte más, digamos, y para que el que está sobreconsumiendo consuma menos. Claro. Bueno, pero hay 60 protocolos en el mundo y el precio del carbono tiene distintos precios. Por ejemplo, en Brasil vale $20 por tonelada, en Europa 80. Bueno, eso no es un mercado que funciona bien, es un mercado, digamos, que funciona mal. Entonces, lo ideal sería, a lo mejor que cuando se reúnen todos los gobiernos en el COP27 en Cairo, a lo mejor una medida buena sería que se pongan de acuerdo en cómo hacer eso. Mercado global de carbono para castigar o incentivar el uso o el no uso de porque ese incentivo, mejores, a través del sistema de precios, haría que la gente vaya reaccionando casi naturalmente a todo eso. Si no, a veces encontramos declaraciones muy grandilocuentes como fruto de todas esas reuniones con poco contenido práctico. Eso creo que sería una gran contribución que podría hacer el COP. Un cruce entre capitalismo y voluntad de sustentabilidad del planeta, poniéndole el precio usado positivamente, virtuosamente para ese mundo del activismo, de alguna forma. Ideal. ¿No está esa discusión entre los activistas? Está esa discusión. Lo que pasa es que todavía está todo como muy emparchado. Entonces muchas de las cosas a nivel ambiental quedan en declaraciones como de buena intención, digamos, y después que, digamos, monitorear si esa buena intención se plasma de alguna forma, ¿no? Mientras que con el sistema de precios el control sería permanente. Claro.
O sea, y público, claro, totalmente, claro. claro. La última pregunta, Ivo, en esta reflexión que me parece interesante, en este análisis y esta argumentación, ¿no hay algo de resignación, de que las cosas son peor de las que imaginamos, de los que los cambios son más difíciles? Entonces pongámosle un precio a aquello que se hace mal, a ver si así se cambia. No, yo al contrario, yo soy más bien optimista. Yo cuando me pongo a mirar la historia del mundo y pienso que hoy por hoy somos 8.000 millones de personas, y sí, hay 800 millones de personas en extrema pobreza, pero quiere decir que hay 7.200 millones que no están en extrema pobreza. Y hace años atrás ese número No era están en mucho extrema más... pobreza, pero están con las cualidades nutricionales de sus alimentos en Bueno, condiciones. es como un grado, no es blanco-negro esto. Algunos que están mejores que otros, digamos, pero el número en absoluto que va mejorando, yo creo que va en la dirección correcta. Entonces, a mí es como que mucho el tremendismo de las proyecciones. Si uno se pone a leer 20, 30 años atrás, leíamos proyecciones tremendistas todo el tiempo. Y el mundo no está tan mal, francamente. Y de vuelta, hoy por hoy se produce suficiente cantidad de alimentos y es una cuestión de que nos pongamos de acuerdo acerca de cómo administrarlos. No es que producimos de menos. Entonces, me parece que son decisiones políticas que podemos tomar. O sea, no es algo que naturalmente nos vamos a dar contra la pared. Políticas si nos damos contra la pared, también, ¿no? Las corporaciones sí, pesando si nos damos mucho. contra la pared es porque decidimos darnos contra la pared. Ese es mi punto, no porque necesariamente nos vayamos a dar contra la pared. Muchísimas gracias, Ivo. No hay por qué, muchas gracias. Esto fue todo en la repregunta. Gracias.